El arte culinario nicaragüense se remonta a tiempos precolombinos, a como lo atestiguan los nombres de algunos de sus más conocidos platos. Luego, durante la conquista y colonia española, la unión de dos razas y dos culturas dio como resultado un menú criollo peculiar, creativo y variado, en el que se usan ingredientes interesantes y del que forma parte desde sopas y carnes hasta dulces de diversos tipos. El arroz, originario de Asia, fue introducido por los árabes en España, figurando como ingrediente de diversas recetas españolas desde el siglo V y VI. Con la conquista de América, los españoles introdujeron su cultivo en el continente, sobre todo en México y en Sudamérica. Desde época muy temprana se ha postulado que para el siglo XVIII el cultivo del arroz había adquirido cierta relevancia en América Central. La versión asiática del arroz ya era cultivada por los habitantes de África desde el periodo neolítico, de modo que a la llegada de los esclavos africanos a América traídos por los europeos, estos estaban acostumbrados a su consumo. En su traslado hacia América, los esclavos eran alimentados 2 veces al día, utilizando para ellos cuencos y cucharas de madera, en los cuales se les colocaba principalmente frijoles y arroz europeo o africano, además de maíz, ñame, yuca y bizcocho. Conforme los americanos fueron estableciendo en el continente, el plato de arroz y frijoles fue tomado de diversas formas de preparación. En América, la existencia de la gran variedad de tipos de frijoles usados desde tiempos ancestrales por los pueblos autóctonos americanos combinados con el arroz dieron origen a una gama de platillos entre los cuales puede citarse moros y cristianos y congri en Cuba, casamiento en El Salvador y Honduras, frijolada en Brasil, tacu-tacu en Perú, houpin-young en el sur de los Estados Unidos y gallo pinto en Costa Rica y Nicaragua. Preparación del gallo pinto nicaragüense. Ingredientes: arroz, frijoles, cebollas, pimiento, ajo, una hoja de laurel, aceite y sal. Se añade una taza de agua, después de allí una taza de caraotas, una hoja de laurel y 3 dientes de ajo. Se pica media cebolla en rebanadas pequeñas, se le añade aceite a la olla, se le añaden las cebollas que cortaste previamente y se menean hasta que está todo embarrado. Se corta un ajo en trozos chiquitos y también se añade a la olla. Cuando la cebolla esté dorada, se le añade al arroz. Se mezcla hasta que esté el arroz mezclado con el aceite y después se le añade una taza de agua y luego la otra. Se añade sal al agua, después se pica un pimiento en varios trozos. Después el pimiento se añade al agua y se mezcla mucho hasta que sientas que está todo bien mezclado. Cortamos una cebolla en trocitos finitos y luego echamos aceite en la sartén. Después de ahí meneamos para que se esparza igualmente durante todo. Echamos las cebollas que picamos previamente al sartén con aceite que acabamos de preparar. Las mezclamos hasta que veamos que están más o menos doradas. Después echamos el arroz que habíamos apartado y preparado en pasos anteriores. Echamos todo el arroz que tengamos, no hace falta no hay una cantidad exacta. Mezclamos el arroz con la cebolla para que agarre gusto y después echamos las caraotas que ya deben de estar blandas de tanto cocinarse. Las mezclamos hasta que se vea que agarra un gusto. Eso tiene que ser a fuego bajo para que todo agarre sabor. Con las caraotas tenemos que echarle agua de caraota al arroz para que agarre ese tono y ese sabor que tanto nos gusta. Y así fue como quedó. Después de prepararlo y hacer todos los pasos, quedó un buen resultado como esperaba. Es muy delicioso, después que lo probé me gustó mucho, lo volvería a hacer 50 veces más y no es muy difícil de hacer.